Bueno, le invito a abrir su Biblia en el libro de Efesios. Vamos a estar reflexionando en el pasaje que tienen allí, Efesios capítulo 5, del 15 al 20. Pero antes, quiero hablarles del título. El título es la importancia de ser sabios y la importancia de tener cuidado cómo vivimos. Para eso voy a empezar con una introducción que nos va a ilustrar la importancia de tener cuidado cómo caminamos, nos dirigimos y tomamos decisiones en la vida. ¿Cuántos pilotos de avión hay acá? Bueno, entonces puedo hablar con libertad. Bien, si nosotros salimos desde Ushuaia con destino a San Salvador de Jujuy, pero, y esto voy a guitarrear porque no tengo ni idea, pero en el volante del avión, le erramos medio grado o un cuarto de grado, bien, ¿saben qué? No vamos a llegar a Jujuy. Y si le ponemos hacia la derecha, podemos terminar, no sé, San Pablo, Río de Janeiro. Estaría bueno, ¿no? En vez de Jujuy, no está malo Jujuy, pero estaría bueno ir a Río de Janeiro, las playas de Río de Janeiro. Un poquito más arriba vamos a Bucios, ¿bien? Hermoso. Pero ¿cuál es el problema? Podés terminar en un lugar muy feo. Por ahí te podés caer en la triple frontera y te agarran unos terroristas iraníes y no sé, pasa algo malo. ¿Bien? ¿A dónde viene? ¿A dónde voy con todo esto? En la vida, esas pequeñas decisiones que por ahí pasan inadvertidas, pueden hacer que el rumbo de nuestra vida termine en un lugar que no nos habíamos esperado, que no buscamos y que terminemos en un lugar equivocados. En este pasaje, vamos a empezar leyendo, dice, fíjense cómo dice el primer versículo, dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. La palabra clave acá es cuidado cómo viven. ¿Bien? Tener cuidado cómo vivimos. Y el primer punto lo vamos a sacar de acá. Vamos a poner punto 1. Es la idea de todo el versículo 15 y el 16. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días. En la Biblia, y particularmente en el libro de Proverbios, hay un contraste muy grande entre la vida del sabio y la vida del necio. A ver, quiero que participemos, yo lo voy a ayudar. ¿Bien? Empecemos por el sabio. El sabio dice, Proverbio 1:7, que teme a Dios. El necio, levanta la mano. ¿Quién? ¿El necio qué? Muy bien, era la más fácil esa, digamos. ¿Está? Pero a ver, vamos un poquito más. ¿Qué? ¿A quién le teme el necio? A los hombres, ¿bien? El sabio le teme a Dios, el necio no teme a Dios, teme a los hombres. Segundo punto, el sabio escucha los consejos y acepta la corrección. El necio, levante la mano. No sean tímidos. Levante la mano. Alisa. El necio rechaza la corrección. ¿Vamos? Ahora le voy a tirar la del necio y ustedes me tiran la del sabio. El necio, habla sin pensar y causa problemas. El sabio, levante la mano. A ver, los adultos, los nenes, los chicos nos están ganando todo. Vamos, Ezequiel. El sabio piensa antes de hablar. ¿Y sus palabras cómo son? Medicina. Están afilados los chicos, ¿eh? Vamos. El necio es perezoso en la hora de trabajar y sufre por ello. El sabio es diligente. El sabio busca conocimiento y lo atesora. El necio
lo desprecia. Un poquito más. Vamos, está Marianela, Sergio, Don Andrés, que están todo el día con la BBN, vamos. El necio lo desprecia, digamos. El necio, el conocimiento no lo valora, ¿bien? El necio no lo va a ver nunca acerca de un libro, y menos de la Biblia, ¿bien? Que es el libro de los libros. El sabio trae paz y edificación, y el necio contienda, ¿bien? Entonces, fíjense, Pablo dice, tengan cuidado cómo viven, sean sabios, ¿bien? Si quieren profundizar en eso, hay un libro que tiene 31 capítulos, que es el libro de Proverbios, y pueden ahondar en cómo podemos vivir como sabios y no como necios. Ahora, en este pasaje en particular, habla de un detalle. Dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad. La traducción ahí literal es rediman el tiempo. Rediman el tiempo. El tiempo es lo más importante que Dios nos ha dado. De que nacemos, se empieza el cronómetro, ¿no? Un día, 2 días, primer añito, segundo añito, 10, 20, 30. Le decía a los chicos, a las más chicas le decían, disfruta estos 10 que tenés, porque no vuelven más. ¿Está? El tiempo hay que disfrutarlo. Dice Marcos Vidal, dice, mira cómo pasa el tiempo, rueda sin parar, del verano al frío invierno, y vuelve la Navidad. Te contemplas a ti mismo otro año más, días que han pasado y que ya nunca volverán. ¿Se dan cuenta la importancia del tiempo? El tiempo es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Y aquí Pablo nos llama a redimirlo, o sea, hacer el mejor uso del tiempo, de lo que Dios nos ha dado, porque solo se vive una vez. Los libros de sabiduría, los libros poéticos, por ejemplo, el Salmo 90 nos dice que hay una oración donde dice, Señor, ayúdanos a contar bien nuestros días de tal manera que traigamos sabiduría al corazón. O sea, tenemos que ser conscientes que nuestros días están contados y tenemos que vivir con un propósito, no derrochar nuestra vida. Es una cosa que me llama la atención de grandes millonarios, y sobre todo gente que hace, digamos, una diferencia en el mundo. Por ejemplo, este hombre, Elon Musk, el tipo trabaja muchísimas horas, ¿no? No estoy diciendo que hay que hacer eso, pero él es una persona que es muy consciente de que tiene una vida limitada. Y el tipo tiene un sueño que es llegar a Marte, ¿bien? No sé si lo va a lograr, pero una persona que vive, sabe que tiene limitado tiempo y está enfocado en hacer eso. Ahora, nosotros que somos cristianos, cuanto más que sabemos cuál es el verdadero propósito de la vida, debemos hacer un buen uso del tiempo. Otro libro de la Biblia, que es el libro de Eclesiastés, habla del tiempo y le habla a los jóvenes. Nosotros no tenemos tantos jóvenes, sí hay jóvenes, pero tenemos más que todos niños y adolescentes, ¿bien? Y dice Salomón, dice, acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, ¿bien? Antes que vengan los días malos, en que no tengas ellos contentamiento. Y después, Salomón se pone muy poético, pero básicamente lo que dice, antes que venga el momento donde ya no oigas bien, no veas bien, te duela moverte, ¿bien? Todas las dificultades que vienen con el paso del tiempo. Por eso es tan importante hacer un buen uso del tiempo, porque solo se vive una vez. Romanos 8:28, me encanta este pasaje, todos lo conocemos, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora, esto lo traigo a colación de
algo que venía leyendo y reflexionando. Hay un autor que se llama, denme un segundito, se llama Eckhart Tolle, que tiene un libro que se llama El poder de la hora. No sé si alguien lo leyó. Bien. En El poder de la hora, él habla de la importancia del tiempo, de cómo administrar el tiempo. Y él dice que el dolor emocional proviene de o vivir atrapado en el pasado o de vivir atrapado en el futuro. Bien, pensemos juntos. Si yo vivo atrapado en el pasado, lo más probable es que, digamos, por una cuestión lógica, generalmente nosotros solemos seleccionar las cosas malas del pasado. Entonces, si vivimos atrapados por el pasado, ¿cómo vamos a estar? Deprimidos. Y si vivimos atrapados en el futuro, vamos a estar preocupados y vamos a terminar ansiosos. ¿Se acuerdan, chicos, de la película Intensamente? Bueno, esa persona, el ansioso es el que vivía atrapado en el futuro. Bueno, como cristianos nosotros debemos vivir un día a la vez. ¿Quién dijo eso? Jesús. En el Sermón del Monte Jesús dijo, no se preocupen por el futuro, vivan cada día, vivan un día a la vez, porque cada día tiene su propio mal o sus propios afanes. ¿Bien? Ahora, ¿por qué es bueno recordar Romanos 8:28? Pensando esto en el pasado y el futuro. Las cosas malas del pasado, que están allí, no las vamos a negar, dice la Biblia que Dios la va a utilizar para bien. Y ¿saben algo que me encanta? Que esto es solamente para aquellos que son cristianos. Para los cristianos, las mejores cosas están por venir. ¿Está? Entonces, ante la ansiedad, tenemos un remedio hermoso, ¿no? Porque el pasado, aún las cosas malas, nos ayudan para lo mejor. Y el futuro, lo mejor está por venir. Por eso debemos tener cuidado cómo vivimos, no vivir como necios, sino como sabios, sacando el mayor provecho de cada oportunidad. El segundo punto es lo que dice el versículo 17. En el versículo 17 dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso le arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Acá hay dos ideas importantes. Es saber qué es lo que el Señor quiere que hagamos, que está íntimamente relacionado con ser lleno del Espíritu Santo. Y acá hay dos contrastes. Primero dice, no actúen sin pensar. ¿Quién actúa sin pensar? El necio, el insensato, el que no tiene entendimiento. ¿Bien? Y acá dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. El alcohol, como bien saben, es algo, digamos, que primero vamos a decir lo que no es el alcohol. Tomar alcohol no es malo, no es pecado tomar alcohol, ¿está? Ahora, le voy a decir algo. Los últimos estudios de aquellos que se dedican al estudio de la medicina dicen que el alcohol no tiene nada, pero nada de bueno. ¿Bien? Si hay algo que la gente se acuerda de Favaloro, es ese famoso dicho donde Favaloro dijo, ¿se acuerdan? Que un vasito de vino tinto hacía bien. Bueno, no, eso no es así. ¿Tá? El vino no es pecado, empecemos por aclarar, pero si le tengo que dar un consejo como médico, no lo tomen. Pero bueno, es otro tema. Seguimos. Dice, no deben emborracharse, no tomar vino. ¿Tá? Hay una diferencia entre tomar vino y emborracharse. Bien. Ahora, los que ¿quién conoce a alguien que alguna vez se emborrachó? O que se emborracha frecuentemente. Ahí levantan varias manos. Bueno,
el alcoholismo tiene diferentes etapas, ¿bien? Y lo vamos a hacer, me encanta porque es muy gráfico. Dice, primero viene la etapa del mono, el tipo es la alegría, ¿ves? ¿Entendés? De repente es la alegría de la fiesta, hace chiste, baila, es gracioso. Después viene la etapa del perro, se pone cariñoso como un perrito mimoso. Después viene la etapa del león, que se quiere pelear con todo, ¿viste? Con el mozo, tráigame la cuenta, pelea. Después viene la etapa del chancho, donde vomita, donde hace asquerosidades. Y después viene la etapa del gusano, está tirado ahí, ¿viste? Bueno, como un linchera viviendo en la calle. Bueno, esas son todas las etapas del alcohol. ¿Bien? Y Pablo dice, no, esto lleva al descontrol en toda su fase, ya sea mono, león, tigre, cebra o gusano. ¿Bien? Lleva al descontrol. Ahora, tenemos que reflexionar algo, y es muy fácil reírse del alcohol, pero hay muchas cosas que nos pueden llevar al descontrol. Y yo voy a hablar de muchas cosas que seguramente le van a pegar a cada uno de nosotros, ¿bien? Pero bueno, es así. ¿Qué le vamos a hacer? Cosas que nos pueden descontrolar son las hormonas. Ya sea las que vienen una vez al mes o las que están siempre, ¿bien? Ya sean las femeninas o las masculinas. Las hormonas de la tiroides también, ¿bien? Las hormonas o neurotransmisores en el cerebro. Hay cosas que nos pueden influenciar y nos pueden llevar a una vida descontrolada. ¿Alguien tiene otra? ¿Se le ocurre algo más? Bueno. La del perro llorón. Bien. Bueno, hay muchas cosas que nos pueden ayudar a perder el control, Eduardo. La droga, por ejemplo, ni hablar, obviamente. Los dispositivos electrónicos. Bueno, ese es todo el tema del sermón que viene. No, ese es un tema muy interesante. Cómo los dispositivos electrónicos nos cambian y cada vez más. Bien, un tema muy interesante. O sea, yo todo aquello que rivaliza contra el control del Espíritu Santo. Bien. Ese es el contraste del pasaje. Bien, ahí vamos. El contraste es entre lo que produce descontrol versus lo que produce control. Dice Martin Lloyd-Jones, que era un médico, dice, si hablara en un libro de texto de farmacología, se pondría que el Espíritu Santo es un estimulante, que lo que hace es estimular cada aspecto de nuestra vida. Estimula la mente, el intelecto, el corazón y la voluntad. Totalmente al contrario de los efectos del alcohol, el Espíritu Santo nos lleva a ser nuestra mejor versión. ¿Escucharon eso? El Espíritu Santo nos lleva a ser nuestra mejor versión. ¿Por qué? Porque el alcohol, digamos, produce todo este tipo de animales, ¿viste? El zoológico, pero el Espíritu Santo es amor, paz, paciencia, bondad, alegría, dominio propio. ¿Se dan cuenta del contraste? O sea, la verdad que piensen en el gusano o en el chancho, digamos, y compararlo con una persona llena del Espíritu Santo. ¡Qué contraste! ¿No? Alguien que realmente actúa con sabiduría como el Señor quiere que hagamos. Ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, voy a hablar mucho del tema del Espíritu Santo. Si tienen su Biblia ahí abierta, porque no lo tengo aquel pasaje, el pasaje sigue hablando, este pasaje habla de lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo es una idea que lamentablemente se ha mal comprendido, sobre todo en los últimos 100 años. Si ustedes se fijan, todo el contexto, ser lleno del Espíritu Santo es, por ejemplo, y fundamentalmente,
tener buenas relaciones familiares. Porque si se van fijando en todo el pasaje, y lo que vamos a ver más adelante, dice que nos debemos someter los unos a los otros, el versículo 21. Y más abajo dice cómo el hombre debe vivir con la mujer y cómo los hijos deben tratarse con los padres y los padres con los hijos. Entonces, en definitiva, ser lleno del Espíritu Santo es armonía en las relaciones interpersonales. Lamentablemente, la idea de ser lleno del Espíritu Santo se cree que va a tener un encuentro donde va a estar en una situación de éxtasis que va a durar el domingo de 10 a 3 de la tarde. Después, se acabó. ¿Habían escuchado eso? Quizás haya personas aquí que tengan la idea de que ser lleno del Espíritu Santo es tener una experiencia de éxtasis. Y no estoy diciendo que uno no puede tener una relación personal con Dios que afecte nuestras emociones. Pero eso va de la mano de una vida que se exprese en la familia, en el trabajo, en el hogar, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, el punto 2 dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No vivamos dominados ya sea por el alcohol, por las hormonas, sino que seamos dominados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Cristian, ¿quieres decir algo? A veces algo hace bajar la defensa y no reaccionar como uno hubiese lleno de luz. Bien, escucharon, Cristian dice, el agotamiento extremo nos hace actuar con desenfreno. Por eso, nunca hay que discutir de noche. ¿Está? Nunca tomes decisiones cansado. ¿Está? Porque no estás en tu facultad. El mejor momento del día es levantarte y decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esto. No la noche. ¿Quién levantó la mano recién para decir algo? Sí. Quería agregar que el dolor emocional no tratado también corre el riesgo de llegar al desenfreno. Bueno, muy bien, Miguel. Entraste en un tema muy complicado, digamos. Nosotros todos nosotros tenemos algún grado de ciclotimia, ¿bien? Alteración en el estado de ánimo. Algunos las podemos tener más marcadas, ¿bien? Más abajo, más arriba. Y bueno, hay que tener cuidado con eso, ¿bien? Porque también eso nos puede llevar al descontrol. Ahora, vamos a pasar al tercer punto. El tercer punto dice, versículo 19 dice, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todos a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una forma en que la llenura del Espíritu Santo se manifiesta a través del canto. ¿Qué se canta? Salmos, himnos y canciones espirituales. Y hay una cosa que me llamó la atención en el pasaje. Fíjense, acá dice, entre ustedes. Pero en realidad no es literalmente lo que quiere decir, sino los unos a los otros. ¿Está? Los unos a los otros. Y acá quiero hacer una reflexión que no sé si nota la forma en que están puestas las sillas acá tiene una razón de ser. Bien, en realidad la idea original era que nos veamos más los unos o los otros la cara. Bien, porque nosotros entendemos que el culto es algo que lo hacemos entre todos. Acá, en este versículo dice, cantándonos salmos e himnos y canciones espirituales los unos a los otros. A ver, nosotros tenemos la idea que venimos a la iglesia a cantarle solamente a Dios. Y venimos a cerrar los ojos, no me importa que está al lado. ¿Está o no? ¿Quién tiene esa idea o ha mamado esa idea? No es lo que la iglesia ha entendido a lo largo de los años. La iglesia en el siglo III o el siglo IV, por ejemplo, era muy de moda los cánticos antifonales. Voy a decir qué son los cánticos antifonales. Aquellos que son un poquito más viejos,
¿Habrán ido a alguna iglesia donde había canciones donde las cantábamos? Por ejemplo, uno decía una cosa, otro decía otra cosa. Vamos a cantar. Seguramente alguno de sabe esa canción, me va a ayudar. Es una canción que está basada en 1 Juan 3:1, donde un grupo empieza diciendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacer. Y el otro dice, para ser llamado. Bueno, el que sepa esa empieza a cantar. Mirad cuánto amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuánto amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Vamos todos. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? Esto es una forma muy práctica de cantarnos los unos a los otros que la palabra de Dios. ¿Bien? Los chicos, por ejemplo, cantan los chicos, contentan los adultos. Y así, hay muchas formas. Los hermanos del Ministerio de Alabanza los desafío a que empecemos a tener por lo menos una canción donde nos cantemos los unos a los otros. ¿Bien? Donde nos animemos los unos a los otros. ¿Por qué no lo digo yo? Sino porque lo dice acá, dice, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes. ¿Por qué es importante venir? Para animarnos. El pasaje paralelo de Colosenses, la carta de Colosenses, es como un mellizo de la carta de los Efesios. Y en el 3:16 dice, sean llenos de la palabra de Cristo, ¿no? El pasaje que decía Eduardo, ¿bien? ¿Y cómo podemos ser llenos de la palabra de Cristo? Cantando himnos, cantando salmos, ¿bien? Bueno. Ahora, hay una palabra aquí más adelante que me parece clave. Fíjense, el versículo 20, ya vamos terminando, dice, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es ser agradecido. ¿Sabe cuántas veces en la Biblia dice que tenemos que ser agradecidos? 150 veces. Primera Tesalonicenses 5, por acá lo tengo, 5:18 dice, sean agradecidos por todos, porque esta es la voluntad de Dios. A ver, esto es un concepto muy importante. Incluso aquellos que no son cristianos se han dado cuenta de esto. Hay un psiquiatra que no me acuerdo cómo se llama el nombre, que te cobra $3.500 la consulta. Escucha bien, 3.500, te ahorras de $3.500 escuchando este sermón. Te ahorra $3.500 la consulta, te cobra $3.500 la consulta y se enfoca puntualmente en que vos seas consciente y agradecido de las cosas que has pasado. Te cobra, de vuelta, te cobra $3.500. Lo vamos a pasar a pesos. Más o menos, rápido, Eduardo, ayúdame. Como 4 millones, como 4 salarios mínimos. Acá le vamos a cobrar 2. Como 10 salarios de un jubilado, más o menos, pensá. Casi el año de un jubilado. Bueno, para decirte que tenés que aprender a ser agradecido. Y él ha estudiado mucho esto, dice, la mente humana tiene un sesgo a siempre enfocarse en lo negativo. O sea, tenemos una naturaleza a enfocarnos en las cosas negativas. Una cosa que nosotros practicamos como familia, no todas las noches, deberíamos hacerlo todas las noches, es leemos la Biblia. Chicos, ¿es así o no? Andrés, lo tratamos de hacerlo. Y terminamos con una rondita donde cada uno empieza a decir, ¿por qué estás agradecido? Y la verdad, al principio, vamos a decir la verdad, chicos, al principio a nadie le gusta, o sea, queremos ver o la Play, o nosotros estamos cansados, queremos ir a ver una serie. Es como que luchamos con eso. Pero después como que nos pone re contentos porque nos conectamos el uno con el otro y nos ayudamos a ser conscientes de la importancia de lo que Dios nos ha dado. A ser agradecidos.
A ver, si vos querés una fórmula para ser un ser miserable y triste, ponete a pensar las cosas que no tenés. Pasá 10 minutos pensando en las cosas que no tenés, te aseguro que vas a estar atrapado en la miseria. Pero reflexiona en un minuto en las cosas que Dios te ha dado y vas a ver cómo te va a cambiar el estado de ánimo. Una forma de ser lleno del Espíritu Santo es cantándonos los unos a los otros, animándonos los unos a los otros y siendo agradecidos a Dios, nuestro Padre, por medio del Señor Jesucristo. Para terminar, nosotros tenemos que elegir qué vamos a hacer. ¿Vamos a ser sabios o vamos a ser necios? ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida? ¿La vamos a vivir con cuidado o la vamos a despreciar? A mí, una de las cosas que quiero tirar como un tip para la salud, me llama la atención, sobre todo los hombres, me van a entender mejor esto. Los hombres le hacen cada 6 meses un service al auto para cuidarlo, pero van al médico cada 5. Nunca se pusieron a pensar, el auto lo puedes vender. Hay un montón de gente que te puede vender un buen auto acá, pero el cuerpo no te lo pueden renovar. ¿Bien? Ahora, la Biblia y Dios nos está hablando de cosas que son mucho más importantes. Me encanta, Marcos Vidal dice y reflexiona acerca de los últimos días. Dice, cuando acabe tu camino y mires para atrás, cuida de que puedas alegrarte de verdad. Qué hermoso, ¿no? Sería llegar a ese último momento y mirar para atrás y decir, pucha, gracias a Dios por todo lo vivido. Que tu rostro se ilumine de felicidad y compruebes que has vivido anclado en la verdad. Que no ha sido en vano el tiempo en la tierra, porque has vivido en la luz, porque hubo un momento tranquilo en tu vida cuando aceptaste a Jesús. Podrás entender que fue mucho mejor amar la cruz. Párate y acepta el perdón y la bondad que Jesús te ofrece y que puedes alcanzar antes que llegue el momento de partir y llores en soledad y al final te tengas que arrepentir por no haber hallado el camino. Porque solo se vive una vez. Se vive una vez. Por eso, hermanos, que el Señor nos permite ser sabios y tener cuidado cómo vivamos. Porque la vida que tenemos es única e irrepetible. Terminamos con una oración, inclinamos nuestros rostros. Señor, en esta mañana te queremos agradecer por tu palabra que nos confronta con la realidad de nuestra vida, con la necesidad de tener cuidado cuando miramos hacia el futuro. Señor, gracias porque el pasado ya ha sido perdonado, Señor, y aún las cosas malas, nuestros errores, tú los utilizas para nuestro último bien. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir de una forma sabia. Señor, me encanta esto de pensar de que las mejores cosas están por venir. Las mejores cosas están por venir. Señor, ahora que vamos a participar de la cena, te voy a pedir que nos ayudes a recordar lo que hiciste por nosotros, extendernos hacia el pasado, pero extendernos hacia el futuro, sabiendo que tú regresas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.